Hay que grabarlo bien porque o yo lo grabo. Ya lo están grabando, doctor. Ya. Bien, vamos a empezar con el tema pendiente, que era la anamnesis. Entonces, la anamnesis se basa en una relación médico-paciente, que debe estar bien establecida y de confianza. Sin embargo, estos modelos que vamos a comentar hoy día estarían modificándose debido a la pandemia del COVID-19, ¿no? Primero que muchas instituciones, ¿no?, incluidas en salud, ya la historia clínica es informática, por lo menos en consultorio externo, el médico está detrás de su computadora cuando hace la historia. Y en muchos sitios del Ministerio de Salud ya se está utilizando lo que es la telemedicina, ¿no?, lo cual queda nuevos y diferentes precedentes con respecto a la relación médico-paciente. Entonces, una buena relación médico-paciente indica una situación de confianza para que nos den los datos adecuados. Una buena análisis es suficiente para definir el camino a seguir. Un ejemplo clásico es el ejemplo de la ictericia y la fiebre, ¿no?, que siempre se comenta. Tenemos un paciente que tiene ictericia y fiebre, pero no es lo mismo que el paciente haya tenido fiebre y después haya hecho ictericia, a que el paciente haya debutado con ictericia y después haya hecho fiebre. Si el paciente tenía fiebre primero, y podría parecer una gripe, un proceso viral X, una infección bacteriana o cualquier causa, si el paciente tenía estas características y después se puso ictérico, lo más probable es que tenga una infección viral, ¿no? Esa infección viral generalmente es una hepatitis A, o podría ser una hepatitis B también, ¿no? Pero más o menos esa es la secuencia. La secuencia es esa, ¿no? Puede ser hepatitis A o hepatitis B. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en las preguntas? Le vamos a preguntar si ingirió algún alimento contaminado, si se ha colocado alguna inyección, si trabaja en salud, ¿no?, si es usuario de drogas endovenosas, etc., ¿no? Pero si la respuesta del paciente es que primero se puso ictérico y después hizo fiebre, entonces la historia es diferente. El paciente tenía una obstrucción de vías biliares que causó la ictericia y luego, al estar la bilis sin movimiento, digamos, en términos simples, como estancada, el paciente desarrolla una colangitis, ¿no? Y por eso hace fiebre, ¿no? Pero primero hace ictericia. Una buena anamnesis. El tiempo es importantísimo. El tiempo es importante, no solo en la medicina, sino en todos los campos. En la política también, como van a ver después cuando lean las noticias, ¿no? En la medicina, por ejemplo, ustedes les auditan una historia clínica y ustedes señalan que le dieron todos los antibióticos necesarios para el paciente, le dieron su ceftriaxona para la neumonía, pero de repente a ustedes los procesan por mala práctica y ustedes se quejan. ¿Por qué? Porque no era el momento, ¿no? Según las guías, a un paciente con neumonía hay que darle el antibiótico en las 6 primeras horas de ver al paciente, ¿no? Y si es una meningitis, en 2 horas ya tenemos que darle el tratamiento antibiótico. No importa si ustedes le dieron 24 horas después o 48 horas después, en ese sentido, ya es muy tarde para hacer un efecto importante en la salud del paciente, ¿no? Entonces ahí ustedes están en falta. Igual ocurre acá, ¿no? El momento en el que presentan los síntomas. No es solamente una colección de síntomas, ¿no? Tuvo esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué empezó? ¿Qué fue primero? ¿Qué siguió? ¿Cómo fue la secuencia, ¿no? Y según eso, nosotros si pensamos que tuvo fiebre primero y ictericia después, le preguntaremos si ha tenido infecciones de hepatitis y le haremos esas pruebas. Pero si vemos que ha tenido ictericia primero y fiebre después, pues le pediremos ecografías, tomografías
Y preguntaremos sobre factores de riesgo para cálculos, ¿no? Como obesidad, colesterol incrementado, dieta inadecuada, etcétera, ¿no? Entonces, todo parte de este detalle de una buena anamnesis. Entonces, de ahí vamos a la historia clínica. La anamnesis viene del griego anemos, que significa recuerdo, ¿no? Nemos, ¿no? Anamnesis es el recuerdo. El paciente tiene que recordar cómo cuáles fueron los primeros síntomas. Esto es bastante importante, sobre todo en enfermedades poco conocidas, ¿no? Como tenemos el caso del COVID. El paciente tiene que recordar cuáles fueron los primeros síntomas y así podrá guiar al médico a hacer un diagnóstico más adecuado. Entonces, lo primero, lo más importante, y aunque parezca un poco sobreentendido, es la identificación correcta del paciente, ¿no? Tienen que identificar al paciente. ¿Por qué? No ha pasado más de una vez en la cual el paciente tenía el mismo apellido, el mismo nombre o más o menos la misma edad y se le ha hecho historia a otro paciente, ¿no? Que no correspondía. Peor aún, si ustedes se equivocan en ese sentido, le pueden dar la medicación de uno a otro, ¿no? Por eso ahora en los hospitales, en la mayoría de hospitales del mundo existen los identificadores con código de barra, ¿no? Para que no se confunda el paciente. Lo primero que voy a preguntar es el motivo de consulta. ¿Por qué ha venido al hospital el paciente? O a la consulta. ¿Por qué ha acudido al médico, ¿no? En adultos casi siempre es por alguna patología, ¿no? En cambio, en niños y ancianos es común que se los lleve a la consulta para poder hacerle su control, ¿no? O sea, que no se les lleva por enfermedad, están aparentemente sanos, pero tienen que tener sus controles médicos. Tenemos la anamnesis próxima, que es la enfermedad actual, y la anamnesis remota, que son los antecedentes, ¿no? Vamos a ver la identificación del paciente en primer lugar. Los datos, nombre, edad, teléfono, previsión, es decir, a quién se le llama, si es que ocurre algo con el paciente, su actividad o profesión, ¿no? Y sus datos de registro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Simplemente de saber la edad del paciente, el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia, ustedes ya tienen cierto número de patologías que son más frecuentes en ciertos lugares, ¿no? La actividad de profesión es importantísima, ¿no? Médicos generalmente mueren de infarto, ACV, cáncer por el estrés y por el estilo de vida inadecuado. Obreros generalmente mueren de hipofilicosis, neumoconiosis o infecciones bacterianas. Mineros mueren por fibrilación auricular, por ACV, por fibrosis pulmonar, por EPOC. Agricultores fallecen con enfermedades inmunológicas, neoplasias, leucemias, linfomas, ¿no? Como los casos que han habido en ICA, casos incrementados de leucemia, asociados al uso de pesticidas, ¿no? También en la ocupación, si tenemos un paciente con anemia severa, el uso de pesticidas, el trabajo en el campo, es un dato importante, por ejemplo, ¿no? La población es importante, ¿no? Hasta hace 20 años, los profesores que enseñaban con tiza, muchos tenían cierto grado de fibrosis pulmonar, ¿no? Por el polvillo de la tiza, ¿no? Ahora no se ve esto. Entonces esto cambia, ¿no? Estos datos van a ser importantes para el diagnóstico. Ahora hay enfermedades muy claras, como la neumonitis por hipersensibilidad, y que depende mucho de la ocupación del paciente, ¿no? Tenemos el pulmón del criador de palomas, el pulmón del granjero, el pulmón del guardabosques, el pulmón del trabajador de tintorería, ¿no? Por los isocianatos de la pintura, etc., ¿no? Entonces, la carga ocupacional es importante. Igual, si es médico, o enfermera, o obstetriz, vive en el hospital gran parte de su vida, y es muy probable que si tiene alguna infección, esta sea resistente a antibióticos, ¿no? Entonces, antecedente es muy importante. Igual, en esta época actual, si una persona trabaja en el campo de la salud y tiene síntomas respiratorios, hay que descartar que no se haya contagiado el COVID, ¿no? Entonces, luego tenemos la anamnesis próxima. Bueno, vamos a ver el motivo de consulta. Y el motivo de consulta
es importante porque es lo que lleva al paciente al hospital, pero no dejen que el paciente les dirija la anamnesis. Ustedes tienen que dirigir. Ustedes son los médicos. Ustedes son los que tienen que dirigir la anamnesis. En el sentido de, ¿a qué me refiero? Hay muchos buenos pacientes que identifican bien sus síntomas como una enfermedad, pero hay muchos también malos pacientes que ustedes le identifican el problema y el paciente se centra solamente en el motivo de consulta y no le deja avanzar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente llega con debilidad generalizada y mareos, y ustedes identifican una diabetes mellitus en los análisis. En ese caso, el paciente puede seguir, y ustedes le van a decir, tómese una glucosa, hágase un test de tolerancia, vea al oftalmólogo para ver si tiene compromiso ocular, y el paciente le va a decir, no, no me interesa, yo quiero que me quiten esa debilidad, ese malestar, ¿no? Entonces, el paciente se centra en sus síntomas, que quizás no sean lo más importante, ¿no? Como el caso de la rociola tífica, ¿no? Que en la segunda semana aparece en algunos pacientes un rash en el tórax. El paciente puede venir por ese síntoma y le incomoda quizás que ustedes quieran hacer análisis para descartar una enfermedad crónica, una enfermedad bacteriana, perdón. Entonces, ese motivo de consulta siempre tiene que estar de la mano con el síntoma cardinal y con los síntomas secundarios. El síntoma cardinal, el síntoma principal, ¿no? Que el paciente tiene. Ya sea la disnea, el dolor, etc. El primer motivo de consulta, vamos a ver, dolor es un principal motivo de consulta. Y como ya estamos haciendo en práctica, hay que determinar todas las características del síntoma, ¿no? Que son en promedio de 8, pero pueden ser más, ¿no? De las cuales acá estamos viendo por lo menos unas 7, pero son generalmente 8 o más. Los síntomas cardinales, por las características cardinales del síntoma, ¿no? En este caso, el síntoma dolor tiene que saber la ubicación, dónde es, ¿no? Es un dolor torácico, abdominal, etc. De ahí tienen un síndrome, ¿no? Síndrome doloroso torácico, doloroso abdominal, etc. Luego, ¿a dónde se irradia? El dolor de la vesícula se irradia al hombro. El dolor de corazón al maxilar inferior, dolor isquémico, ¿no? Entonces, el dolor de pancreatitis se puede irradiar hacia la espalda. Entonces, esa irradiación nos ayuda a ver qué tipo de lesión tiene el paciente. Qué tipo de lesión, perdón, el tipo de síntoma. Luego, el tipo del dolor. En el dolor hay varias características. Lancinante, que es tipo hincada, opresivo, tipo retortijón o cólico. También puede ser una hiperalgesia, un dolor, una sensación dolorosa incrementada, o una hipoalgesia, un paciente que tiene disminución de la sensibilidad al dolor. Puede ser varios tipos de dolor, ¿no? Según eso, si es opresivo, generalmente puede ser con atrofia muscular o daño de órganos. Si es si es lancinante o tipo hincada, generalmente es muscular, por ejemplo. La intensidad también, cuando es intensidad en una escala de 1/10. Evolución o temporalidad. ¿Fue brusco o fue progresivo o insidioso? Por ejemplo, una disnea brusca, de un momento a otro están bien y se produce disnea, eso generalmente es un neumotórax o tromboembolia pulmonar, ¿no? En cambio, enfermedades como la neumonía, el EPOC, la fibrosis se van desarrollando en el tiempo, ¿no? Son insidiosos. Luego, la evolución o temporalidad, ¿no? ¿Cómo es la evolución en el tiempo? ¿Con qué mejora? No, eso después, perdón, ¿en qué momento apareció, no? Como también conversábamos en práctica, el patrón de infarto y miocardio más reconocido es en el tiempo, es la que aparece con dolor torácico en invierno entre las 6 y 9 de la mañana.
Esto generalmente es un infarto, ¿no? Y que se presenta en invierno también, ¿no? Donde en invierno hay mayor posibilidad de vasoconstricción. Entonces, esta evolución del tiempo es importantísima para poder hacer el diagnóstico. Factores aliviantes o agravantes también es vital, ¿no? Un dolor de infarto alivia con nitroglicerina o isorbide y empeora con eh, estrés físico o psicológico. Y luego manifestaciones asociadas, ¿no? Generalmente un dolor torácico se asocia con angina pectoris o angor pectoris, a una angustia de muerte. También se asocia con sudoración, con síntomas autonómicos, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Son manifestaciones asociadas. La tos, por ejemplo, puede ser aguda versus crónica. Más o menos 2 semanas se toma en el Perú la, para una tos aguda, pero en el extranjero es hasta 4 semanas. Si tiene expectoración, para pensar en una infección bacteriana, una bronquiectasias, o si no tiene expectoración, que puede ser una tos irritativa. ¿Qué tipo de tos es? Es coqueluchoide, tos perruna, como pertusis o disteria, una tos seca, una tos productiva, etc., ¿no? Otro síntoma es la disnea, de la cual lo principal es distinguir si es de origen cardíaco o respiratorio, ¿no? Para eso hacen el examen físico de los pacientes con el objeto de determinar cuál es la causa, ¿no? Algo importante en este síntoma es una disnea aguda o una disnea crónica. ¿Y qué otras manifestaciones sustentan el diagnóstico? Como por ejemplo, ortopnea, que el paciente tiene que usar almohadas para poder respirar en la noche. Disnea paroxística nocturna, que el paciente sufre súbitamente falta de aire y que esa falta de aire mejora con el paciente sentado o caminando. Sibilancias también, ¿no? Que eso lo van a encontrar en el examen físico. Entonces, en esta análisis próxima vamos a hacer la enfermedad actual, ¿no? La análisis próxima o la anamnesis, le llamamos nosotros anamnesis. Entonces hay que ver cuál es la historia actual, el padecimiento actual, ver qué antecedentes tiene el paciente, ¿no? Para poder digamos, concatenarlo con la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el paciente le dice que tiene dolor torácico, pero en los antecedentes el paciente ha sufrido un infarto de miocardio hace 2 años y es un paciente coronario, es algo de esperarse, digamos, ¿no? O el paciente ha tenido trombosis venosa profunda hace 2 años, ya no está anticoagulado, y resulta que ahora está con disnea. Entonces, haciendo unidad con el antecedente, podría ser, dentro de los diagnósticos, una tromboembolia pulmonar, ¿no? Por antecedente de trombosis que tiene el paciente. Vamos a hacer un ejemplo. Paciente Antonieta Medina, consulta por retroesternal, femenina, 53 años, hipertensa no controlada, factor de riesgo, tabaquismo, factor de riesgo, dislipidemia, más factores de riesgo, con todo su consulta el jueves a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Dolor retroesternal, opresivo, cirroide del brazo izquierdo, súbito, mientras dormía y tenía 30 minutos de evolución, ¿no? Si se produjo mientras dormías, es una angina inestable. Y un dolor 10/10, no cede con aire, aunque no debería tomar aire si sospechan que sea un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, este paciente, bueno, es un probable con síndrome coronario. Luego los antecedentes, ¿no? Es importante. Ahora, en la historia clínica se va a poner tiempo de enfermedad hasta que el paciente se sentía completamente
completamente sano, ¿no? Eso es importante, ¿no? El paciente ha venido esta vez por fiebre. Imaginemos un COVID, por ejemplo. Viene por fiebre y disnea. Pero el paciente ya hace 3 días tenía malestar general y diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces sería hace 3 días el tipo de enfermedad. Hay que fijarlo bien, ¿no? La pregunta clave es, ¿hasta cuándo usted se sentía completamente bien? Ya está bien, el paciente tiene síntomas, lo traen por lumbalgia, ¿no? Pero hay que buscar si no tenía otras razones, si tiene otros síntomas, ¿no? Es diferente una lumbalgia con dolor a la palpación de columna que una lumbalgia con puño percusión e infección urinaria, ¿no? Luego, vamos a ver los antecedentes. Tienen 2 antecedentes mórbidos, que son en realidad los antecedentes patológicos. Y ustedes, como tarea, les dejaré a todos, que también he dejado a mi grupo, pero todos tendrían que hacer una lista de la revisión de aparatos y sistemas. Eso es fundamental. Una lista de la revisión de aparatos y sistemas para que no se les escape ningún antecedente, ¿no? Pero los antecedentes mórbidos hay antecedentes clásicos que ustedes deben conocer, que todo paciente tiene que informar sobre ello, ¿no? Es la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la diabetes, la patología pulmonar, ya sea fibrosis o EPOC, antecedentes de tuberculosis, también si tiene antecedentes de enfermedad renal o hepática, ¿no? Esos son los principales. Y antecedentes quirúrgicos también, ¿no? Han operado apendicitis, han operado de la vesícula, ha tenido otros problemas quirúrgicos, ¿no? Esos son antecedentes patológicos o mórbidos. Luego, si es mujer, antecedentes ginecostétricos. ¿Cuántos hijos ha tenido? Y cuántos partos ha tenido, ¿no? Cuántos nacidos vivos, cuántos han fallecido en la infancia, ¿no? Hay una fórmula que es la fórmula de la gestación, ¿no? Que ustedes lo deben ver en práctica, que es la fórmula GP, ¿no? De gestación, en la cual se puede poner la G cuántos embarazos ha tenido, en la P va a ser cuántos partos ha tenido, ¿no? Y en medio de ellos se puede poner una cifra, por ejemplo, gesta 5, y luego cuántos nacidos vivos, ¿no? 4, y cuántos aparidos serían 4, ¿no? Esa es la fórmula para ver cuántos embarazos ha tenido, ¿no? Y si ha tenido pérdidas en el embarazo, tienen que averiguar si ha sido en el primer o segundo o tercer trimestre, ¿no? Pérdidas del segundo trimestre generalmente son por enfermedades inmunológicas, pérdida del primer trimestre por anormalidades cromosómicas. Y en las mujeres, aparte de esto, se va a pedir su régimen catamenial, que se pone RC. RC, y le van a poner cuántos días menstrua, ¿no? 4 sobre los días que, digamos, los días que dura su ciclo, ¿no? Puede ser 4 sobre 30, 3 sobre 28, etc., ¿no? Ese régimen catamenial o RC. Fecha última regla también es FUP. Fecha último parto, perdón, FUR y FUP, fecha último parto, ¿no? Para saber si hay una patología asociada, ¿no? Y luego, hábitos. Los hábitos nocivos clásicos: fumar, usar drogas, beber alcohol, ¿no? ¿No? Pero también puede haber otros hábitos como trabajar de día, o trabajar de noche, o viajes frecuentes. Eso es importante tener en cuenta. Medicamentos que puede estar recibiendo el paciente, eso también es importante. Las alergias, igualmente. Si el paciente es alérgico a algo, sobre todo si es algo alérgico a algún medicamento. No vaya a ser que le estemos por colocar algún medicamento a lo que es el alérgico y empeoraría el cuadro.
Luego, antecedentes sociales y personales. Digamos, esos antecedentes a veces no se llenan, pero son importantes, ¿no? Por ejemplo, vive en una comunidad, qué ambiente, eh, digamos, cuál es el ambiente familiar, digamos, qué ideas tiene sobre la enfermedad, cuánto gana, ¿no? Es importante para avanzar con esto. Los antecedentes familiares. Antecedentes familiares, en los cuales vamos a ver la madre, el padre, hermanos, ¿no? Primos, qué enfermedades han tenido, ¿no? Lo real es que a veces la gente cree que era más sana hace 40 años, es probable, pero también lo que es cierto es que mucha gente que ha fallecido hace más de 20 o 30 años a veces no tienen el diagnóstico preciso, ¿no? Tenía alguna enfermedad, o si no tuvo alguna enfermedad, tuvo algún evento agudo que fue fatal el paciente, ¿no? Pero a veces no lo registra por desconocimiento. Y a veces los pacientes vienen diciendo que nadie se ha enfermado en su familia, que es completamente sano, etc. Luego las inmunizaciones, es importante, ¿no? Acá en el Perú, bueno, no tenemos tanta tecnología, entonces lo que hacemos es, le pedimos su tarjeta de vacunación o le preguntamos al paciente, ¿no? Pero en otros países, acá en estos son más estrictos. Le toman de frente sus análisis para ver qué anticuerpos han formado. Bien, vamos a ver lo que les mencioné. La revisión por sistemas. Pero antes de eso, los antecedentes en detalle, como les mencioné, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, asma, menopausia, los ginecostéticos, fecha de última regla, hábitos nocivos, ¿no? En este caso de la paciente que estamos evaluando, una cajetilla diaria por 30 años, bebedora social, cocaína hace 15 años, ¿no? Entonces tiene factores de riesgo pulmonares. Sedentaria, obesidad, índice de masa corporal 42, un factor de riesgo enorme. Y usa enalapril, tiaziamida, metformina, mivalona, etc. Alérgica a la penicilina, en el caso de Chile, vive en el paraíso donde trabaja en la feria, y su marido era alcohólico, hijos son drogadictos. Entonces, tenemos una paciente con antecedentes sociales negativos, hábitos nocivos presentes. Entonces, encaja con un perfil de una persona que no cuida mucho su salud, ¿no? En la historia clínica ya hemos hablado de todos estos aspectos. Vamos a ver la visión por sistemas. Y en la visión por sistemas, que hay algunos formatos que se deberían conseguir, se habla de todos los órganos. Tenemos síntomas generales como el malestar general, apetitos disminuidos, alteraciones de orina, que son las funciones biológicas, o también síntomas de debilidad, fatiga, astenia, ¿no? Son síntomas generales que el paciente puede decir, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ha venido por una infección urinaria y ustedes en el sistema respiratorio le van a preguntar preguntas clásicas, bueno, que no están acá, eso sí hay formatos que tienen que tener al respecto, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿qué sea? Si tiene tos, si tiene disnea, si tiene expectoración, ¿no? Y después nos enteramos que de repente tenía disnea y al final resultó ser que tenía una neumoconiosis el paciente, ¿no? Luego tenemos el sistema cardiovascular, dolor torácico, disnea, palpitaciones, ¿no? Todo esto nos configura otros diagnósticos.
el sistema digestivo, si hay diarrea, dolor abdominal, constipación, etc. Ictericia, ¿no? Sistema genitourinario, si hay disuria, poliacuria, tenemos vesical, eso lo van a ver en la parte de, digamos, dedicada al aparato genitourinario, ¿no? Es decir, arde por orinar, que es disuria, o se orina muchas veces al día, pero en pequeña cantidad, que es poliacuria, ¿no? Sistema endocrino, evaluando ciertos factores que dependen de las hormonas, como la libido, la presión arterial, la, la rapidez mental, ¿no? Que se afecta en hipotiroidismo, por ejemplo, etc. Sistema neurológico, ¿no? Si tiene cefalea, si tiene movimiento adecuado de miembros inferiores, si no hay neuropatías, si no hay síndrome meningios, si no hay datos compatibles con demencia o delirio, etc. Conclusión, ya acabando este caso, la importancia de una buena anamnesis llevó a un diagnóstico claro en el caso de la paciente que le presenté y fue un síndrome coronario agudo, ¿no? Paciente obesa, dolor torácico, con antecedentes patológicos claros, de factores de riesgo importantes, entonces se sospecha síndrome coronario agudo y se confirmó con las evaluaciones auxiliares correspondientes. Entonces, para finalizar, entonces la anamnesis es el recuerdo que hace el paciente de los síntomas y el médico tiene que saber sacar esos recuerdos, ¿no? Es un poco como la teoría platónica de la filosofía, en la cual señala que ya está ahí el conocimiento, solamente hay que extraerlo, ¿no? Es algo similar. Ya el paciente tiene los datos, ya el paciente tiene los síntomas y los puede relatar, pero ustedes tienen que hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y para que hagan las preguntas adecuadas tienen que saber qué enfermedad puede tener el paciente, ¿no? Entonces, ustedes sospecharon síndrome coronario agudo. En esta paciente ustedes le habían preguntado si irradiaba el dolor al maxilar inferior izquierdo. Otra pregunta que pueden hacer es si tuvo hipotensión, ¿no? Que se asocia con enfermedad coronaria. También podrían preguntar sobre sus antecedentes familiares, ¿no? ¿Cuántos tuvieron diabetes? ¿Cuántos tuvieron hipertensión? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su dieta? Etcétera, ¿no? Para llegar a configurar un cuadro de síndrome coronario agudo, ¿no? Probable. Entonces, haciendo las preguntas correctas y haciendo un orden de todo lo que le ha ocurrido al paciente, podemos llegar a un diagnóstico más o menos preciso, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos acabado esta parte de lo que es anamnesis. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No sé si nos podría dar un ejemplo de relato cronológico. Ya, en la historia, ustedes generalmente van a partir del síntoma principal del paciente, pero como les mencioné, tienen que buscar el síntoma cardinal y los asociados, identificar cuál es el principal. Casi siempre, en el 90%, el principal es el que nos va a permitir el diagnóstico, ¿no? Pero no siempre. Entonces, un relato cronológico clásico, como es el que les he mostrado al principio de esta clase, que es el de la ictericia y la fiebre, ¿no? Por ejemplo, en hepatitis A, el paciente tiene malestar general, hace 7 días de evolución, suda en las noches, siente que le ha aumentado la temperatura, de repente no se ha tomado la temperatura, y luego hace fiebre 2 días después del inicio de los síntomas, y al quinto día de inicio de los síntomas, la fiebre no es tan intensa, pero el paciente hace coluria, ¿no? Nota coluria, y al séptimo día nota ictericia, ¿no? O lo notan. Y luego empieza a sospecharse que ese es el proceso viral en una hepatitis. Después de eso, el paciente no tolera vía oral, vomita, se hospitaliza, se le pone vía endovenosa,
para el mantenimiento. Y probablemente al noveno día de enfermedad ya puede tolerar alimentos y empieza su mejoría gradual, ¿no? Más o menos es un relato cronológico. Como les mencioné, el tiempo es fundamental. Puede tener 7, 8 síntomas, ¿no? Es difícil que se hayan presentado al mismo tiempo. Siempre debe haber uno que anteceda al otro y eso nos va a dar la clave para el diagnóstico. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una consulta. Sí. Para realizar una buena anamnesis, ¿hay un tiempo que se debe tomar, un tiempo promedio que se establece o simplemente es hasta que puedas encontrar todos los datos recabados? No, no existe un tiempo promedio. Sí, el tiempo promedio depende de la dificultad del caso, ¿no? Más aún ahora que en estos tiempos que sobre todo en los días del COVID, en junio, julio, agosto, teníamos que examinar muchos pacientes a la vez y tenía que hacerse más rápido. El tiempo va a demorar, depende de la edad del paciente y de las comorbilidades que tenga y de digamos, de la dificultad o de la imprecisión de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente diabético de 20 años de evolución, mi anamnesis va a ser larga, porque cuando le pregunto al paciente, me va a decir qué empezó a tomar. Va a decir que empezó a tomar metformina 2 veces al día, luego ustedes tienen que averiguar en su historia por qué dejó de recibir ese medicamento, lo suspendieron, o de repente quizás tuvo un efecto adverso, o se olvidó de tomar su medicación porque se sintió mejor, etc. Luego, ¿qué complicaciones tuvo? ¿Cuántos hitos ha tenido? ¿Cuántas cetocidosis diabéticas, síndromes hiperosmolares, complicaciones características? ¿Por qué? ¿No? Y cuando estuvo hospitalizado, ¿por qué fue que lo hospitalizaron? ¿Qué diagnóstico le dieron? Si le dieron un diagnóstico sospechoso o difícil de creer, entonces ¿con qué lo confirmaron? ¿No? Si le dijeron que había tenido tromboembolia pulmonar en su última hospitalización, tiene que tener una tomografía confirmatoria o una gamografía de ventilación-perfusión, por lo menos, ¿no? Sino que una suposición, ¿no? Entonces, estos casos, con pacientes con comorbilidades importantes, son largos en la anamnesis. Y otros son los casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que no tiene diagnóstico, que ha desarrollado insuficiencia renal crónica, después tiene anemia hemolítica Cums positivo, ha desarrollado trastorno psiquiátrico con depresión, aparentemente primaria, asociada a la enfermedad que tiene. Luego ha desarrollado velocidad de sedimentación elevada, tiene debilidad muscular, parece que tiene alteraciones en la electromiografía y sale negativo uso de análisis reumáticos, ¿no? Entonces se está planteando una vasculitis o un síndrome urémico hemolítico atípico crónico, ¿no? De los que la mayoría son agudos, para poder hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, en esos casos, el análisis de historia clínica puede demorar el doble, ¿no? No sé si le habrán dicho en otras clases, pero generalmente se considera que hay 2 anamnesis, ¿no? La anamnesis aparente, inicial, y la anamnesis real, ¿no? Una vez que ustedes tienen los análisis y las confirmaciones de muchos problemas que tiene el paciente, ustedes pueden hacer una historia clínica real, con todos los datos que tienen, ¿no? Preguntar lo que tienen que preguntar y completar con lo que se necesita, ¿no? Eso es importante, ¿no? La segunda historia clínica generalmente es la real, y ahí nos revela algunas cosas que el paciente no nos había dicho, ¿no? Por ejemplo, si descubrimos que era diabético y ya lo ocultaba, podemos de repente preguntarle sobre patología oftalmológica que quizás tenga y no esté reconociendo, ¿no? Y que pueda ser clave para el diagnóstico. ¿Otra pregunta más? Muy bien, entonces hemos terminado el tema y ya será para la próxima clase. Sí, doctor, muchas gracias.